El próximo taller va a hablar de genética. El título es muy atractivo. Luke, yo soy tu padre. Ahí surgen siempre muchísimas dudas, sobre todo cuando tenemos informes genéticos, el informe del genetista y a quién pedir, ¿no? Estos tipos de pruebas. Podemos contar con Miki Blasco del Hospital Clínic de Barcelona y con Isabel Galán del Hospital La Reina Sofía de Murcia. Así que si queréis, cuando queráis. Gracias. Muchas gracias, Marco, por la invitación. ¿Lo hacemos desde abajo? Sí, venga. Bueno, yo soy Miki Blasco, para los que no me conozcáis, y junto a Isabel Galán pues vamos a dar este nuevo taller y la verdad es que nos hace mucha ilusión. Y al principio de la charla anterior habéis expuesto un poquito a qué os dedicáis y yo creo que es una charla para todos. Nefrología clínica, el que se dedique a glomerulares, el que se dedique a trasplante, incluso el que se dedique a diálisis, todos vais a entrar en contacto con pacientes que tienen enfermedades hereditarias renales y van a tener un impacto importante en el riñón nativo y en el trasplante. Por tanto, yo creo que va a ser muy interesante. De hecho, yo cuando acabé la residencia estuve unos meses haciendo investigación, me dediqué primero al trasplante, luego pasé a glomerular. ¿Aquí? Perfecto. Vale. Y ahora me estoy dedicando a las hereditarias por jubilación de un compañero. Y la verdad es que es un mundo muy atractivo y, como os digo, cada vez más los nefrólogos tenemos que entrar. Quizá en el pasado era más difícil porque, y luego os lo preguntaremos, el acceso a según qué técnicas no siempre ha sido universal. Pero la apuesta desde la Sociedad Española de Nefrología y de la JOPSEN es que todos los hospitales cada vez más tengamos la tecnología que necesitamos para el diagnóstico y, por tanto, para el manejo de nuestros pacientes. Lo vamos a hacer muy práctico, van a ser 5 casos clínicos y luego yo creo que hay una parte muy interesante que hará Isabel para hacer un poquito de resumen de cuándo pedir, sobre todo qué es lo que interesa y cómo interpretarlo. El primero, uno de los primeros casos que yo vi en la consulta de hereditarias. Os remiten una paciente, 41 años, que es alérgica a las penicilinas, fumadora y piloto de profesión, que le hacéis una anamnesis muy completa y os dice que no tiene ningún antecedente relevante y que os la derivan desde el centro de atención primaria porque le han hecho una eco por unas molestias lumbares y parece ser que tiene muchos quistes y os sugieren que pueda tener una poliquistosis. La primera pregunta aquí, con 4 opciones, sería, como el taller es de genética, Luke, vamos a hacerle un estudio genético de entrada, first. Si no tiene antecedentes familiares, ya os queda claro que no va a ser una poliquistosis renal autosómica dominante, quizá otra enfermedad quística. Una ecografía o ver las imágenes de esa ecografía a nivel morfológico puede seros útil a la hora de orientar a la paciente. O le hago una analítica, es una chica joven, no tiene antecedentes, función renal normal, no tiene proteinuria, el sedimento es inactivo, me olvido. Tenéis arriba el código, es el 528-54138 y a ver qué se os va corriendo. Tenemos 2 votos a favor de la ecografía. Empieza a haber ya genética de entrada, me gusta, por el taller. Básicamente la única que descartaríamos, o la que yo creo que deberíamos descartar, es que por el hecho de hacerle una analítica y que tenga función renal, me olvido de que tenga una enfermedad quística hereditaria y le doy de alta un GAP, ¿no? Quizá tenemos que investigar un poquito más. Y luego me está gustando mucho que no veo ninguna votación tampoco para el hecho de que si no hay antecedentes familiares no tenga una poliquistosis renal autosómica dominante. Por tanto, estaría de acuerdo con muchos de vosotros en que morfológicamente, y voy a intentar convenceros, mirar las imágenes es muy importante. No solo leer lo que nos dice el radiólogo. Ahora ya vosotros, como nefrólogos jóvenes, habéis nacido con un ecógrafo bajo el brazo, probablemente no lo necesitéis y, por tanto, la imagen va a ser muy importante en diferentes aspectos. Y aquí lo veis, no tiene nada que ver pues un riñón de un paciente adulto con una poliquistosis renal autosómica dominante que, por ejemplo, unos quistes simples. Por tanto, si yo en esta paciente, que aunque no tenga antecedentes, puede tener una poliquistosis renal autosómica dominante, quiero saber si tiene criterios, me ayudará a ver no solo si tiene quistes, sino morfológicamente si estos quistes están sustituyendo la arquitectura del riñón y aumentando su tamaño de manera exponencial. Y en la consulta de enfermedades quísticas no solo va a ser importante la morfología, os va a ayudar muchísimo la anamnesis. Y no solo pensando en enfermedades hereditarias y, por tanto, haciendo un pedigrí, una historia familiar muy completa, que será fundamental, sino también buscando manifestaciones extrarrenales. Y eso es algo muy importante, porque en función de la manifestación extrarrenal, como veis, yo voy a poder sospechar una enfermedad u otra y, por tanto, orientar. Y esto sí que es algo muy importante. Cuando pedáis una genética, independientemente de la relación que tengáis, darle toda la información que podáis, porque para ellos les facilita mucho. Igual que si yo pido una ecografía,
qué estoy buscando. Cosas en general o cosas muy concretas. Porque quizá podríamos utilizar técnicas de detección más o menos sencillas o el genetista va a tener que ir escalando porque vuestra sospecha es muy clara, porque este paciente es que tiene angiomiofibromas, tienes manchas. Pues en función de eso vamos a poder ir muy dirigidos. Evidentemente, en cuanto a enfermedades quísticas, por volumen, lo que vais a encontrar más va a ser la poliquistosis renal autosómica dominante, que también tiene manifestaciones extrarrenales. Por tanto, insistir mucho en la genética, en dar toda la información que podáis, pero sobre todo en la anamnesis focalizada en historia familiar y manifestaciones extrarrenales. Esta es la eco. ¿Qué os parece? No tiene antecedentes familiares, pero es una poliquistosis renal autosómica dominante. Vais diciendo que sí. ¿Por qué? Porque es que tenemos una sustitución completa del parénquima por quistes y el riñón, pese a que es joven, es muy grande. Aquí no lo podemos medir, pero seguro que hace más de 16 centímetros. Por tanto, taller de genética, pero a veces no siempre es necesario para el diagnóstico, aunque como veremos la genética no solo nos da diagnóstico. Vale, en este punto le habéis hecho la eco y todos habéis afirmado que es una poliquistosis renal autosómica dominante. Aún así, quiero el estudio genético, creo que me puede aportar algo, lo hacéis en vuestra práctica habitual ante estos pacientes. Desde el punto de vista de diagnóstico, utilizáis los criterios de Rabin, utilizáis los criterios de Pei a nivel ecográfico o directamente el diagnóstico más plausible, como decíamos, aunque no tenga antecedentes y que hacíais que sí con la cabeza, es que tiene una poliquistosis renal autosómica dominante. Podríamos decir que más o menos se está repartiendo la mayor parte de votos en que el diagnóstico lo tenéis claro y que la genética, aunque no la necesitéis para el diagnóstico, parece ser que os daría cierta información. Estos son los riñones, ¿vale? Por eso decía lo de la imagen, porque no se nos olvida y porque muchas veces cuando vemos un paciente las mismas características que no tiene antecedentes familiares y vemos unos quistes muy grandes pero con riñones normales, no nos queda claro y ya solo con la imagen empezamos a dudar de si puede tener una enfermedad u otra. Por tanto, insistirlo. Tenéis la eco, que es la que más utilizamos, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento, y luego tenemos el TAC y la resonancia, que van a ser mucho más sensibles, especialmente si buscamos cosas como, por ejemplo, tumores, que puede ser muy difícil de identificar y que los poliquísticos autosómicos dominantes no tienen más incidencia que en población general. Y luego los dos beneficios del TAC y de la reso, como sabéis, es la capacidad de calcular el volumen renal total, que va a tener una importancia pronóstica en nuestros pacientes y a la hora de decidir tratamientos actualmente con tolvaptan u otros esperemos en el futuro. Los criterios de Rabin y Pei no voy a entrar muchos, lo sabéis, el que utilizamos actualmente es el de Pei, pero mirar en quién lo utilizamos, sobre todo en pacientes que tienen antecedentes familiares. Y una cosa que es recurrente y que nos preguntan en consultas es, vale, yo soy un familiar, soy el hijo de un paciente poliquístico, tengo ahora 40 años, me hago una eco y no tengo criterios de poliquistosis. ¿Es suficiente? Si tuviera 20 años, probablemente no. Si tengo 40, como veis, pues el valor predictivo negativo es muy alto y, por tanto, nos podríamos quedar ahí y no profundizar más, por ejemplo, con un estudio genético en estos pacientes. Lo que os decía, la imagen es que es inconfusible, ¿vale? Vamos ahora a otra pregunta. En este caso, ¿qué iría a favor de un diagnóstico clínico? La ecografía, como hemos dicho, que la paciente tenga, además de quistes renales, quistes hepáticos, que ya con un volumen renal total que por edad y altura la clasifique en 1D o 1E nos diga que ya está cayendo el filtrado glomerular, o la aparición de hipertensión en una edad joven. Y esta pregunta sobre todo es para lo que decía, la imagen es muy característica, pero hay más cosas que os pueden ayudar cuando dudéis para intentar acompañar el diagnóstico. Y aquí vemos algunas de las manifestaciones más frecuentes que pueden ayudaros a eso. Si la imagen y sobre todo no tengo antecedentes familiares, la cosa no me cuadra, voy a fijarme en diferentes puntos como estáis marcando. Sobre todo yo me centraría en el tema de los quistes hepáticos, especialmente a partir de los 30, de los 40 años. Si ya la imagen os resulta atípica, si no tiene antecedentes familiares y no tiene quistes hepáticos, poner en duda el diagnóstico de una poliquistosis renal autosómica dominante. Como sabéis, muy frecuente y afortunadamente no da problemas de función hepática, pero sí que a veces la hepatomegalia es tan importante que tenemos que actuar porque está comprimiendo estructuras que pueden ser vitales o realmente limita por completo la alimentación y la calidad de vida de estos pacientes. Y la hipertensión, sobre todo para que la busquéis, para que aunque tengáis un paciente de 20 años, que el diagnóstico esté claro y no lo veáis hasta de aquí a un año porque no hay que hacer mucho más, sí que lo instruyamos en que haga un AMPA, en que regule y que mire la tensión arterial, porque si aparece hipertensión arterial, tratarla y tratarla bien va a poder cambiar su pronóstico como una buena hidratación si la función renal es normal o una dieta sin sal. Vamos a la siguiente pregunta.
en este punto, con una paciente que, aunque no tiene antecedentes familiares, lo tenéis claro, que le habéis hecho una eco y es inconfusible. ¿Le realizaríais alguna otra prueba diagnóstica? Y ahí os pregunto, ¿eres un pesado, Miki? Hazte la genética porque me va a dar valor, aunque tenga un buen diagnóstico. Le voy a hacer una reso o un TAC, lo que tengáis costumbre en vuestro hospital para calcularle el volumen renal total. Quizá me da una información pronóstica. Le quiero hacer una reso cerebral y le quiero hacer un ecocardio. Muchos de vosotros, como buenos nefrólogos, estáis pensando en calcular el riesgo de progresión y ver si podéis hacer algo más, aparte de las medidas higiénico-dietéticas y de la tensión que hemos comentado. Pero un número no despreciable estáis buscando otras cosas. Como hemos dicho, la genética por el taller, la reso y la ecocardio. Y ahí me gustaría centrarme en las manifestaciones extrarrenales y la importancia de valorar globalmente al paciente. El riñón es importante, vamos a ir a ello, seguro, pero sobre todo centraros en manifestaciones que pueden ser potencialmente graves, como el tema de los aneurismas. ¿Por qué es potencialmente grave? Porque es algo superior a la población general, como veis, un 5%, pero sobre todo porque se rompen antes que en otras causas de aneurismas y muchas veces no dan síntomas. Por tanto, en algunos pacientes los vais a tener que ir a buscar de forma activa. Y estos son los pacientes donde no podéis fallar a la hora de pedir una reso. Si ya han tenido historia familiar, la importancia que decíamos al principio de la anamnesis, de aneurismas, si tienen síntomas, evidentemente, aunque no fuera un poliquístico. Y luego en esta paciente os lo he puesto porque era piloto. Y es algo que a veces no pensamos. Esta paciente, si tiene una rotura, evidentemente va a ser importante para ella, pero va a tener una repercusión importante por su trabajo en otras personas. Y algo que me gustaría luego que comentáramos quizá en la comida, porque tenemos muchas cosas para vosotros, es si vosotros hacéis una resonancia a un paciente joven con poliquistosis que desgraciadamente evoluciona rápido y vais a trasplantar. Es una cirugía mayor y por tanto puede ser un momento crítico donde puede tener un aneurisma y romperse. Por tanto, pensar sobre todo en pacientes jóvenes en hacer una resonancia antes del trasplante renal. Es un taller de genética y no os he hablado nada de genética hasta ahora. Era un caso un poquito para engañarlos. Pero ahora sí, vamos a hablar de la misma entidad, pero en este caso más centrados en lo que nos puede aportar la genética. Tenemos una mujer nuevamente joven, 39 años, intolerante a la atropina, sin hábitos tóxicos y ahora sí, más fácil. Antecedentes familiares claros de poliquistosis renal autosómica dominante en el padre, que requirió iniciar tratamiento sustitutivo a los 46, un tío paterno a los 43 y además tiene un abuelo paterno que falleció de muerte súbita a los 35 y su madre un cáncer de mama. Y os lo derivan, en este caso llegó en el 2019, porque ya tienen un diagnóstico claro. Tenía ecos de otros centros, el diagnóstico es inconfusible y ya os la envían porque empieza en los últimos 3 años a perder función renal. De hecho, en ese punto, creatinina de 1,45, filtrado de 48 y ya ha tenido complicaciones urológicas bastante precoces, quiste complicado a los 30, 3 infecciones de orina y además es hipertensa en tratamiento con ARA2 desde los 34 años. La pregunta que os hago en este punto es si realizaríais un estudio genético en esta paciente. Ahora sí que ya no es necesario, como en el caso anterior para el diagnóstico lo tenemos clarísimo. Si solo lo haríais si ella tiene deseo gestacional para hacer, por ejemplo, una selección de embriones, si podría aportar cierta información pronóstica o si solo lo haríais si, por ejemplo, su hermano se ofrece en un futuro como donante y la ecografía no es concluyente. Y la verdad es que podíamos responder las 4. No lo necesitamos para el diagnóstico, pero la genética, como decíamos al principio, nos ofrece mucha información que puede ser relevante en esta paciente. La patogenia de la poliquistosis la conocéis. Son mutaciones que afectan sobre todo a las policistinas. Esto hace que hayan diferentes defectos que tienen que ver con la célula tubular, con su polaridad, con los cilios, con la secreción que generan. Esto hace que se produzca un fenómeno de gemación y cuando tiene unos pocos milímetros se independiza del túbulo y forman los quistes que seguirán creciendo. Una enfermedad súper prevalente. 10% de los pacientes a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel estatal, en las comunidades, todos los registros nos dicen 10% de los pacientes que requieren tratamiento sustitutivo renal van a tener poliquistosis. Los vais a ver y se estima que a nivel estatal tenemos más de 23.000 pacientes. Este es el pedigrí típico y ya lo dice su nombre. La herencia es autosómica dominante y 2 conceptos importantes es que en esta patología solo va a haber un único alelo mutado y la penetrancia es muy alta, que significa que si mi padre está afecto, tengo un 50% de heredarla y si la heredo por la penetrancia, voy a desarrollar la enfermedad.
Una enfermedad que tendría una penetrancia más baja, el hemolítico urémico atípico. Tenemos mutaciones, pero muchas veces los pacientes no desarrollan la enfermedad porque la penetrancia es baja. ¿Quién la desarrolla? Pues aquellos que tienen o una doble mutación o una mutación con un polimorfismo de riesgo y un trigger ambiental muy fuerte. Importante el concepto de penetrancia y en este caso una penetrancia prácticamente completa. El caso de la primera paciente, es decir, no tener antecedentes no lo excluye. Hasta en un 10-15% tenemos mutaciones de novo. Eso es mucho, pero lo típico es el pedigrí que hemos visto antes y una herencia que, a no ser que sea un paciente adoptado y no sepamos nada de la familia, la vamos a poder seguir francamente bien. Aquí os pongo los dos genes que explican prácticamente el 90% de los casos de poliquistosis renal autosómica dominante. Mucho más frecuente PKD1 que PKD2 y sobre todo lo que nos ofrecen, y lo que veis ahí, es una información pronóstica. Si yo tengo una mutación en PKD1, voy a ir mucho más rápido, de media, a los 58 años ya voy a necesitar tratamiento sustitutivo renal, mientras que en PKD2 es mucho más tarde. La otra cosa que ya muestra la imagen es la complejidad de PKD1. Es un gen mucho más grande, tiene pseudogenes que comparten secuencias, con lo cual a veces el estudio genético puede ser complejo y por eso, al igual que antes había un taller donde teníamos que estar en discusión y comentando los casos de forma muy estrecha con el inmunólogo, aquí necesitáis un equipo, un genetista clínico, que podáis discutir los casos que sean complejos para, con el resultado, o a veces con resultados que no son concluyentes, cómo seguimos en el estudio del paciente o cómo interpretamos una variante que hemos encontrado. Hay otros genes que se han ido describiendo, pero que son residuales. Prácticamente con PKD1 y PKD2 vais a poder identificar la gran mayoría de pacientes que llevéis en consultas con una poliquistosis renal autosómica dominante. Y lo que os decía, es complejo especialmente por esta heterogeneidad genética. Cualquier variante que inactive o PKD1 o PKD2 ya puede ser causa de poliquistosis renal autosómica dominante. Y mirar qué difícil. Hay pocas variantes patogénicas que se expresen en más del 2% de las familias. Por tanto, encontramos mutaciones no siempre la misma, sino muy cambiantes. Hay más de 1.650 variantes ya en las bases de datos de mutaciones en PKD1 y en PKD2. Por tanto, muy importante el hablar con el inmunólogo, el identificar si realmente la variante puede explicar la información. Y esto es a nivel genérico, del estudio genético a nivel global. ¿Qué nos ofrece en cuanto a beneficios? Pues que si encontramos una variante que explica la enfermedad, esto ya va a ser de por vida, que va a tener influencias, especialmente en enfermedades monogénicas, en decisiones reproductivas. Deberíamos ponernos en la cabeza que ya desde un principio, aunque los pacientes sean jóvenes, decirles, si alguna vez vas a querer tener descendencia, que sepas que esta posibilidad existe. Que podríamos hacer una selección de embriones siempre y cuando identifiquemos una variante patogénica. Va a tener implicación en la familia. Si yo tengo un diagnóstico claro, luego va a ser más fácil que un miembro más joven pueda identificar si tiene o no la misma mutación, a edades incluso tempranas. En casos donde la clínica, como decíamos, no nos cuadre, los quistes son muy grandes, pero el tamaño renal es normal, no tiene quistes hepáticos, no tiene antecedentes, pues ahí nos puede sacar de dudas e incluso si utilizamos un panel amplio nos va a poder decir si tiene otra enfermedad quística hereditaria en el caso de nuestros casos y evidentemente la información pronóstica que ya apuntábamos entre PKD1 y PKD2. Si yo tengo que decidir quién tiene más beneficio de tratarse o quiero diseñar un ensayo clínico que pueda mejorarlo, la información pronóstica puede ser vital. Las limitaciones, la primera y la última, la cuarta, quizás son más del pasado. La dificultad de identificar. Ahora ya identificamos prácticamente el 93% de pacientes poliquísticos. Es un gran número a la hora de hacer un diagnóstico genético. Y el precio, a medida que va mejorando la tecnología, ha ido bajando. Y eso ha hecho que pueda estar accesible en muchos otros centros y que podamos tener mayor capacidad. Pero como decíamos, heterogeneidad alélica, menos del 2% de las familias misma mutación y luego los 6 pseudogenes que os apuntaban que tienen esta similitud con PKD1 y que a veces hacen difícil de interpretar las variantes que estamos encontrando. ¿Cuáles serían, por tanto, las indicaciones hablando de pacientes con poliquistosis renal autosómica dominante? Pues sobre todo si la enfermedad tiene un inicio muy precoz, que a los 20 años ya estoy prácticamente con necesidad de tratamiento sustitutivo renal, no suele ser lo habitual. Y sobre todo, si no tengo antecedentes, que las imágenes radiológicas sean atípicas, que tenga presentaciones extrarrenales que no son las habituales de la poliquistosis autosómica dominante o una afectación leve. Puede ayudarnos también a la hora de decidir tratamiento, información pronóstica. En los familiares que quieren ser donantes vivos es muy relevante y con el deseo gestacional, como decíamos.
En este punto, ¿cómo evaluaríais el riesgo de progresión en esta paciente? Tenemos una paciente que parece que ya le está cayendo la función renal, nos fijamos solo en eso. Con la ecografía que veíamos en el primer caso, si ya tiene unos riñones en una paciente de 39 años de más de 16 centímetros es suficiente. ¿Queréis pedir la reso, el TAC, la genética, como decíamos? O si cuando la tenéis clasificada en un OC con una resonancia, el hecho de tener antecedentes familiares de que haya empezado pronto el tratamiento sustitutivo o la hipertensión y las complicaciones urológicas pronto pueden ser relevantes. La verdad es que estáis respondiendo súper bien y yo estaría muy de acuerdo con vosotros. Prácticamente todas las respuestas podrían ser válidas y tendrían su sentido. Pero hablando de genética, es fundamental. Hablábamos de la diferencia entre PKD1 y PKD2, pero también hay diferencia en función de la mutación y qué va a condicionar esa mutación. Y como veis, las mutaciones truncantes en PKD1 son las que van a conferir un peor pronóstico. La evolución de la enfermedad va a ir mucho más rápido, voy a necesitar tratamiento sustitutivo renal de media a los 55 años y fundamental y también muy objetivo, la medición por reso o por TAC del volumen renal total, ajustarlo en el aplicativo de la clínica Mayo en función de mi edad y mi altura y eso también me va a poder caracterizar muy bien. ¿Dónde va a ser fundamental la genética en cuanto al pronóstico? Pues sobre todo en estos estadios intermedios. Si yo tengo un 1C que aún mantiene función renal normal y no estoy convencido de si debo ofrecerle o no tolvaptan, pues ahí quizá la genética me acaba de convencer. Y si hacemos eso en nuestra paciente, pues vemos que tiene todos estos factores de riesgo. Ha tenido tratamiento sustitutivo renal en la familia antes de los 45 años, ha tenido complicaciones urológicas y hipertensión a una edad muy temprana, criterios clínicos, ha empezado ya a caer en los últimos 3 años el filtrado de manera consecutiva e importante, de media 5 mililitros por minuto, y ya solo con el volumen renal total podríamos clasificarla porque es un OD. Además, tenemos la genética y calculamos el PKD score. ¿Qué valora este score? Pues en el caso de que fuera un hombre tendría 1 punto, pero nuestra paciente tiene 2 puntos por la hipertensión antes de los 35, 2 por las complicaciones urológicas tempranas y luego hemos identificado una mutación truncante en PKD1 que confiere el peor pronóstico, le da 4 puntos y está en 8. Todo lo que esté por encima de 6 ya podemos considerarlo como un alto riesgo de progresión, ya podríamos plantear si puede ser una paciente candidata a tolvaptan para intentar enlentecer la progresión. Una de las últimas ya es este caso. ¿Qué técnica utilizaríais en un paciente poliquístico, autosómico dominante? ¿Le haríais un Sanger? Es lo que tenéis disponible en vuestro hospital, un MLPA, una secuenciación masiva, Next Generation Sequencing, o le pregunto al genetista, yo creo que puede ser interesante tener esa información y que él decida qué técnica quiere utilizar. La pregunta más extendida es la del genetista y evidentemente si no sabemos, lo mejor es preguntarle. Tengo un diagnóstico claro clínico, que es una poliquistosis renal autosómica dominante y lo que quiero es que me des el pronóstico. Me interesa mucho saber la mutación por ello o porque tiene un deseo implantacional, lo que sea. Y en función de eso decidir. ¿Cuáles son las más extendidas? Estas dos. Lo que teníamos hace unos años, y de hecho nosotros hasta hace 5 años solo teníamos disponible el Sanger, lo que nos hacíamos era habitualmente secuenciar PKD1, porque hemos dicho que era la más frecuente, y si no encontrábamos nada nos íbamos a PKD2. ¿Qué es más útil actualmente y está reduciendo sus precios, pero que va a necesitar un esfuerzo mayor del genetista para que identifique todas las variantes? Un Next Generation Sequencing, donde de forma paralela voy a poder secuenciar PKD1, PKD2, incluso si tiene algunas manifestaciones extrarrenales que nos orientan a otro tipo de enfermedades quísticas y por tanto va a ser realmente útil. Como mensajes para casa de estos primeros casos de poliquistosis renal autosómica dominante, ya hemos visto en el primer caso que para el diagnóstico no lo necesitáis, eso seguro, pero que va a tener indicaciones claras y las indicaciones van a ser cuando la presentación es atípica si no tengo antecedentes familiares, si tengo un donante vivo potencial, si quiero saber el pronóstico, eso va a ser muy importante y puede ser muy útil que pidáis la genética. Actualmente el método de elección es secuenciar PKD1 y PKD2 porque ya hemos dicho que explican prácticamente el 90, 88, 93% de los casos y que es muy recomendable hacerlo con secuenciación masiva si tenéis disponibilidad porque además vais a poder secuenciar otro tipo de genes que pueden explicar enfermedades quísticas a nivel renal. Y paso la palabra a Isabel. Gracias.
Bueno, pues vamos a cambiar ahora un poco de perfil, de fenotipo. Vamos a pasar a este caso clínico. En este caso es una mujer de 27 años que fue derivada en 2018 por una proteinuria de 500 miligramos y también microhematuria, que luego confirmamos en la consulta que es así. Ella está totalmente asintomática, no cuenta absolutamente nada de síntomas sistémicos, ni de consumo de antiinflamatorios, ni de otros nefrotóxicos y no tiene ningún antecedente personal de interés, más allá de que sí que tenía una obesidad con un IMC de 41. Y también le preguntamos por los antecedentes familiares y no tiene ninguno de enfermedad renal. Entonces, bueno, se le hace un estudio completo, como haría a cualquier persona en la consulta, el estudio inmune, la serología, todo es completamente negativo, todas las pruebas de lupus, de todo lo demás negativo, normal. Y la citología en orina, tenía microhematuria, pues no tenía células tumorales, y una ecografía y un ecodoppler que también son normales. En principio, en la primera evaluación, pues se le insiste mucho en la pérdida de peso y se inician bloqueantes del sistema renina-angiotensina. Se consigue pérdida de peso bastante, como 15 kilos, y además pues tolera un ramipril hasta 7,5 miligramos por la tensión. No tolera más, pero bueno, eso lo tolera. Y con estos datos, en las siguientes analíticas, pues la proteinuria en 24 horas sube hasta 2 gramos, parece que mejora un poquito, pero vuelve a subir a 1,5 gramos. Entonces, realmente, a pesar de los bloqueantes del sistema renina-angiotensina y de la pérdida de peso, los parámetros son microhematuria y proteinuria de 1,5 gramos, el filtrado sigue conservado. En este caso, entonces, mi primera pregunta sería ¿qué haríais a continuación con ella? Si pasamos a una biopsia renal, si pensáis que esta paciente que era joven le podemos hacer un estudio genético directamente, si intentamos subir todavía más el ramipril y además le añadimos un ISGTL2, o si le proponemos una cirugía bariátrica porque pensamos que el peso es el culpable de todo. Bueno, pues parece que la mayoría estáis de acuerdo con la biopsia renal. En este caso no se le podía subir más el ramipril y en aquella época pues tampoco estábamos utilizando todavía los ISGTL2 en enfermedad renal no diabética y a esta chica pues sí que se le hizo una biopsia renal. Así que bueno, os cuento los resultados. Tenía 10 glomérulos en el microscopio óptico, había algo de expansión mesangial, no, ninguna otra cosa muy evidente al óptico, y la inmuno era completamente negativa. Se repitió además por asegurarnos en realidad, y no, era negativa. Y luego pues el electrónico, que siempre se hace de rogar un poquito más, llegó más tarde, y en el electrónico veíamos también esa expansión mesangial, y lo que se veía, lo que más llamaba la atención era que las membranas basales estaban disminuidas de grosor. Eso que se le llama la membrana basal fina. Esto es una cosa compleja de mirar al microscopio electrónico, tienen que medir en varios puntos, no es una cosa que con una medida nada más nos la puedan dar, pero cuando viene determinada y es muy evidente, pues realmente es muy claro. Y esta era un poco la única casi alteración que tenía. Un grosor de membranas basales como de 142, cuando lo normal, depende un poco de dónde miremos la bibliografía, pero lo normal está entre 250 y 350. Así que bueno, con esto pues tiene una membrana basal fina. El siguiente paso entonces sí que fue hacerle un estudio genético con estos resultados de la biopsia renal. Incluso en el propio informe, no sé si os ha pasado esto, cuando hay un informe de microscopio electrónico con este tipo de alteración, incluso el propio informe del patólogo te recomienda investigar si es que hay un Alport de base. Y sí que tenía esta chica una variante probablemente patogénica en COL4A4, que es uno de los genes responsables del síndrome de Alport, ¿no? Entonces, mi siguiente pregunta sería, con esto, ¿podemos decir que esta paciente tiene un diagnóstico de síndrome de Alport? Le explico esto a la paciente y la posible respuesta es, pues sí, estoy completamente segura, he confirmado un Alport autosómico dominante o lo que he confirmado ha sido un Alport ligado al X o no, lo que tiene esta chica no se llama Alport, se llama membrana basal fina, con esa genética, pero se llama así. Y, por último, bueno, sí, es un síndrome de Alport, pero con estos resultados que me has dado me queda alguna duda por el tipo de resultado genético. ¿Vale? Bueno, parece que hay opiniones un poco distribuidas. Y la realidad es que
no existe un verdadero consenso con esto, o sea que está bien que las opiniones estén distribuidas. Desde luego, si tiene un Alport, lo que tiene es un autosómico dominante. COL4A3 y COL4A4 dan un Alport autosómico dominante, es COL4A5 el único que está en el cromosoma X y, por tanto, el único que da un Alport ligado al X, ¿vale? ¿Queda alguna duda? Bueno, el resultado era una probablemente patogénica, o sea que, bueno, el que haya contestado queda alguna duda, realmente pues puede ser. Es verdad que el caso clínico está biopsiado, pero alguna duda podría quedar. Ahora vamos a hablar cómo disipamos esa duda. Y por último, pues es una membrana basal fina. Ahora hablaremos un poco más de eso, pero es que el concepto enfermedad de membrana basal fina es un concepto meramente patológico. No es una enfermedad, no es un síndrome, es solamente una descripción anatomopatológica. Y hay muchas veces que esa membrana basal fina lo que tiene detrás es una mutación en los genes culpables de Alport. Entonces eso es quedarte corto, llamarle solo membrana basal fina, porque sabes que hay una genética detrás. Y además por otro problema, porque la membrana basal fina parece un poco como que deja entrever que el pronóstico es bueno. Y esto no siempre es así, sabemos que no siempre es así. Entonces, para mi gusto y en general en las últimas publicaciones, estamos tratando de evitar este concepto o al menos reservarlo solo si lo que estás queriendo es describir las alteraciones al microscopio electrónico. Entonces, queda una pequeña duda. Lo correcto en estos casos es hacer un estudio familiar. En la última parte de las charlas hablaremos un poco más de cómo se hacen estos estudios familiares, pero os cuento cómo fue el estudio de esta chica en concreto. Intentad acostumbraros un poco, o al menos lo más básico, de cómo leer árboles genealógicos o de cómo hacerlos vosotros. Recordad que los circulitos identifican a las mujeres, los cuadrados identifican a los hombres, entonces, y las flechas son las que identifican al paciente, al caso índice. En este caso, la chica de 24 años es esta. La flecha es la que le indica y ella tiene microhematuria y proteinuria. Entonces, tenía un hermano que no tiene nada de clínica y entre los padres... perdonad mi disnea. Parece que estoy con un ataque de asma. No es eso. Entre los padres, la madre no tenía nada de clínica y el padre resulta que también tenía microhematuria, proteinuria y deterioro del filtrado glomerular. Pero no nos lo habías dicho. Simplemente al mirar la analítica, al evaluarlo, tenía toda esa clínica. Entonces, lo que hay que hacer lo siguiente es hacerle el estudio genético a toda la familia. En este caso, solo accedimos a ellos 4, pero a los 4 se les hizo. Y el estudio genético, en los 2 que no tenían clínica era negativo y en los 2 que sí tenían clínica era la misma variante, el mismo resultado genético. A esto se le llama que la variante ha cosegregado con la genética. O sea, en las mismas personas de la familia que tienen clínica, que tienen el fenotipo, hay la misma genética. Ha cosegregado la variante. Entonces, esto nos habla de que esa variante probablemente patogénica es informativa en la familia, es decir, que casi con seguridad esta variante es patogénica, además de que la chica hemos descartado otras cosas, está biopsiada, o sea que ahora sí que con más seguridad le podemos explicar que lo que tiene es un síndrome de Alport, que en su caso es autosómico dominante. Y entonces, ¿qué era eso de que no tenía antecedentes de enfermedad renal? Antecedentes familiares de enfermedad renal. Pues bueno, quería traer este caso un poco para deciros pues cuánto de importante es que la evaluación inicial en la consulta de los pacientes con enfermedad renal a los que les preguntamos si han tomado antiinflamatorio o no, si tienen rash malar o no, el preguntarle los antecedentes familiares no puede pasar por alto, sobre todo en gente joven, que no tenemos el diagnóstico un poco claro desde el principio en la primera evaluación, no puede ser un poco por encima, oye, en tu familia ha habido alguien con diálisis, porque a veces no es tan evidente ese antecedente familiar. A lo mejor le tienes que pedir que traiga analíticas de sus familiares o incluso tú meterte a investigar esas analíticas de los familiares. En este caso, el padre es que tenía también incluso ya deterioro de función renal y simplemente no había hecho mucho caso a ese asunto. Y bueno, con esto quería preguntaros si creéis que se le puede ofrecer algo más de tratamiento. ¿No está el Mentimeter en este? Creo. Vale. Vale, ¿se le puede ofrecer algo más de tratamiento? Pues no, lo único disponible son los bloqueantes del sistema renina-angiotensina, sí, trasplante renal anticipado, o sí, fármacos como la bardosolona o los inhibidores de la endotelina, o sí, los ISGTL2. No sé si pensáis, si tenéis alguna idea. Bueno, pues una amplia mayoría me decís esto. La realidad es que estos fármacos y muchos otros están en ensayo clínico. Hay
mucha investigación alrededor del Alpor en fármacos que son el futuro, no son un presente ahora mismo, así que no se los podemos ofrecer, pero estoy segura de que muy pronto algunos de ellos los podremos utilizar, aunque ahora mismo no podemos. Y, pues bueno, los ISGTL2, que sabéis que cada vez más lo estamos empezando a utilizar en enfermedad renal no diabética, pues sería lo siguiente que le podríamos proponer a estas chicas. Es verdad que dentro del ensayo clínico, por ejemplo, del DAPA-CKD, solo había 4 pacientes con Alpor, o sea que no está ampliamente estudiado y ahora mismo lo único que están saliendo pues, son series de casos y pues, los que estamos en la clínica estamos intentando pues, publicar nuestra experiencia con ellos. Pero sí, se pueden utilizar y de hecho pues, si ayudan a bajar la proteinuria van a ayudar al pronóstico de la enfermedad renal. Y cambiamos de presentación. Es para preguntarle si tendría algún riesgo esta paciente cuando se trasplante. ¿Se habría que tener algo en cuenta? Sí. Muy bien. ¿Lo habéis oído o no? Si tiene una patología en el colágeno y le trasplantamos y entra en contacto con el colágeno, podría hacer una enfermedad por anticuerpos antimembrana basal. Realmente es infrecuente, como el 1%, pero puede pasar y siempre hay que estar pendiente. Y más frecuente en los COL4A5, los ligados al X, porque los membrana basal de la cadena 5 son más frecuentes, pero sí. Muy bien, pues vamos a pasar al siguiente caso. En este caso vamos a tener otra vez una chica joven, pero en este caso los antecedentes familiares son ampliamente conocidos. De hecho, vamos a empezar directamente con el árbol genealógico. Gracias, Marco. Porque sí que tiene muchos antecedentes familiares, así que realmente conocemos toda la familia. Entonces, falta la flechita, pero la chica caso índice que vemos en la consulta es esta de aquí, que tiene microhematuria y proteinuria, y veis que su padre pues, ya está trasplantado renal y que de hecho empezó diálisis a los 26 años. Y su padre tiene un hermano, es decir, tiene la chica un tío paterno, que también está trasplantado renal y que empezó diálisis a los 23 años. No tenemos información de los abuelos de la chica porque están fallecidos, así es como decimos en un árbol genealógico que alguien ha fallecido con una cruz o a veces solamente con un guión así que lo tacha, y no sabemos cómo eran renalmente antes de fallecer, por eso no está coloreado. Pero tiene 2 hermanas del padre, es decir, hay 2 tías paternas de su padre que también están trasplantadas renales y que empezaron diálisis las 2 por encima de los 60 años. Así que la chica, fijaos que ya tiene microhematuria y proteinuria y tiene 14 años. Entonces, mi pregunta ante un poco este árbol genealógico, este pedigrí, sería decir, falta una pregunta en medio. No sé si estará después. Vale, falta una pregunta en medio que se ha saltado, así que antes de que me contestéis a esta, porfa, mi siguiente pregunta ante este árbol genealógico era preguntaros qué sensación os da de herencia este árbol genealógico. ¿Pensáis, aunque no haya mentiventer, pero pensáis que pueda ser más bien una autosómica dominante o una recesiva, una ligada al X? ¿Qué sensación os da? Una dominante porque no se salta ninguna generación. ¿Alguien piensa una cosa diferente? No parece una recesiva porque normalmente se saltan generaciones, ¿no? Hay menos casos. ¿No os parece una ligada al X? Están, parece, más afectados los varones, ¿no? Empezaron diálisis con 20 años y las mujeres con 60 años. ¿Pero una ligada al X puede afectar a mujeres? Que esta sería un poco la siguiente pregunta. ¿Puede el Alpor ligado al X afectar a mujeres? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien piensa que no? Vale, pues rotundamente sí, el Alpor ligado al X puede afectar a mujeres. Muchas enfermedades ligadas al X pueden afectar a mujeres. Efectivamente, como decía Miki antes, depende de la penetrancia, ¿no?, de cada enfermedad, pero también veis que el Fabry es ligado al X y puede afectar a mujeres. El DENT, por ejemplo, es ligado al X, es mucho más raro que afecte a mujeres, pero podría hacerlo. Y en el caso del Alpor es que tenemos muchos casos en mujeres. Lo que pasa es que en las mujeres normalmente es más leve que en los varones, pero poder afectarles les puede afectar. Entonces, es un árbol genealógico muy típico de un Alpor ligado al X, con afectación tanto de hombres como de mujeres, pero mucho más grave en varones. Y de hecho, en este caso, la hermana de la chica que estamos viendo es un poquito mayor que ella, tiene 18 años, y también
tiene que estar afectada, porque si es un Alport ligado al X, que yo lo sé, está estudiado el padre, o sea, tengo la genética, siendo un Alport ligado al X, cualquier hija que tenga va a tener su mismo X, o sea que cualquier hija va a estar siempre afectada, así que esta chica también está afectada. Y es mayor que su hermana, pero no tiene ni microhematuria ni proteinuria. ¿Y de qué depende eso? Depende de un fenómeno que se llama aleolificación del X, que es un fenómeno un poco casi aleatorio, o seguramente no sea aleatorio y responde a una serie de factores que no conocemos, pero no sabemos qué mujeres van a tener más afectación o más temprana y qué mujeres de la familia van a tener mucha menos afectación o más tardía. Y de hecho, pues explicarle a las dos hermanas por qué una de las dos tiene que estar viniendo más a la consulta, ha empezado ya bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y la otra pues tiene una vida completamente normal, es un poco complicado. Yo les digo, tened en cuenta que esto es azar, que no es culpa de nadie, no es que una se cuide mejor y la otra menos, porque realmente las dos pues tienen la misma genética. Bueno, entonces, estos dos casos es para un poco mostraros cómo aquello que siempre hemos aprendido del Alport, que es una enfermedad hereditaria, que afecta sobre todo al riñón, pero también a ojo y a oído, y que es mucho más frecuente en varones que en mujeres, es una cosa que es algo muy escueto. Es solo el resumen de los casos más típicos, más clásicos del Alport ligado al X, que eran esos varones que con 20 años llegaban a diálisis, pero que hoy en día sabemos que eso es solo la punta del iceberg de un montón más de casos de Alport que están por investigar, que están por descubrir, que están por un poco definir un poco más cuál va a ser su progresión. Porque en la mayoría de los casos son casos más leves, es verdad, pero están ahí, muchos de ellos llegan a diálisis. Así que todo esto que está debajo de la punta del iceberg, de lo más típico, es a lo que quizás nosotros le tenemos que prestar más atención para llegar a esa identificación. Entonces, ya hemos mencionado la frecuencia en mujeres, que incluso en el Alport ligado a X puede estar. Pero además, pues tenemos casos muy graves de Alport autosómico recesivo, que se parecen un poco a la evolución al Alport ligado al X, y luego tenemos un volumen enorme, cada vez más identificado, de Alport autosómico dominante, en lo que tenemos es una variante en los otros dos genes, en COL4A3 y 4, que es en heterocigosis, solo es una de las dos variantes. Si fuera en heterocigosis, si fuera en homocigosis sería Alport autosómico recesivo, si es en heterocigosis será el autosómico dominante, y que dependiendo de múltiples factores eso puede dar solo microhematuria a lo largo de la vida, o puede dar proteinuria, puede dar deterioro de la función renal, llegada a diálisis. Así que eso que llamábamos antes portadores de Alport es un concepto que está realmente muy anticuado. Hablar de portadores es como decir nunca vas a tener riesgo de progresar, cuando sabemos que muchos de estos pacientes sí que llegan a diálisis. Bueno, entonces, estos dos conceptos ya hemos un poco avanzado antes, que la membrana basal fina, que está muy ligada al síndrome de Alport, ¿no? Es un concepto solamente anatomopatológico, así que yo os invito siempre un poco a intentar al menos ponerle el apellido de si está estudiado o no genéticamente y si tiene alguna variante en los genes de Alport. Y de la misma manera, hematuria benigna familiar es un concepto meramente clínico. Es verdad que tenemos familias que solo tienen microhematuria, pero hoy en día sabemos que muchas de ellas tienen detrás una genética de Alport. Y aunque siempre le hemos llamado hematuria benigna familiar, sabemos que algunos de estos pacientes progresan, incluso que llegan a diálisis. Así que ponerle esta etiqueta a una familia sin saber mucho más y encima no sabiendo quién puede progresar, pues te puedes estar equivocando, porque puedes estar dándole un pronóstico muy bueno a alguien que luego no va a tener ese pronóstico. Y en todo esto pues nos queda mucho por saber. Está claro que nos queda mucho por saber, porque es ahora cuando más casos de Alport autosómico dominante estamos detectando. Entonces, de forma un poco rápida y breve, solo deciros que las tres cadenas que forman el colágeno 4 de la membrana basal son las tres cadenas 3, 4 y 5. Muy fácil, cada una está codificada en los tres genes que hemos hablado. COL4A3 codifica la 3, 4 la 4 y 5 la 5. Como ya he dicho antes, la única que está en el cromosoma X, por tanto se transmite de generación de forma ligada al X, es la 5. Las otras dos son autosómicas. Y entonces hace falta que las tres se hereden bien, correctas y estén sanas para que la membrana basal esté sana. Hace falta que las tres lo estén. Si no, la membrana basal no está sana. ¿Y qué pasa en estos casos? Lo primero que pasa es que permanece la membrana basal embrionaria. ¿Y cuál es la membrana basal embrionaria? Esta de aquí, la que está compuesta por las cadenas 1, 1 y 2, que es mucho más fina que la cadena
que las 3 cadenas de adulto, las que forman la membrana basal que todos conocemos. Por eso decimos que lo primero que podemos ver en estos casos de síndrome de Alport, o incluso en los muchas veces más leves, es una membrana basal adelgazada. No es que se haya vuelto más fina con el paso del tiempo, es que la mayor parte de esa membrana basal está formada por las cadenas que forman la membrana basal embrionaria y no ha podido ir sustituyéndose por esa membrana basal adulta. Así que podremos ver esta membrana basal adelgazada, pero si toda la membrana basal está adelgazada, conforme pasa el tiempo y está sometida a la presión del filtrado glomerular, se va a ir desflecando y se va a formar estos hallazgos más típicos del Alport que podemos ver en el microscopio electrónico. Perdonad de verdad la disnea, es que tengo un alien cogiéndome la energía y no puedo hablar mejor y más rápido, disculpadme. Entonces, aquí tenéis alguna fotografía. Esta parte de aquí sería la membrana basal adelgazada. Aquí tenéis los pedicelos de los podocitos, la célula endotelial. Aquí empieza a desflecarse un poco la membrana basal. Aquí tenéis otra foto, esta membrana basal también está adelgazada. Como os digo, el patólogo siempre va a tener que medir en varios puntos para poder decirnos cuál es el grosor medio que encuentra. Y esto ya sería, bueno, en esta parte sigue estando adelgazada, pero fijaos, a partir de aquí, esto sería el hallazgo típico del síndrome de Alport en el microscopio electrónico, que es lo que nosotros en español hemos llamado tradicionalmente en capas de hojaldre, pero que en la literatura científica en inglés normalmente le llaman encesta. En cualquier caso, es esta membrana basal engrosada, pero engrosada a base de desflecamiento, de deslizamiento. Por eso lo comparan como con una cesta y por eso por aquí pues, se pueden escapar hematíes, proteínas y luego con el paso del tiempo el deterioro del filtrado glomerular. Aquí una imagen un poquito más acercada y luego se suele asociar con el paso del tiempo fusión pedicelar. Y luego podemos hacer, con la inmunofluorescencia podemos buscar la tinción de ese propio colágeno, aunque esto en la mayoría de los laboratorios, en la mayoría de los sitios de AP no suelen hacerlo, o al menos no lo hacen de rutina, pero podríamos buscar si tiñen o no. En este caso de un síndrome de Alport autosómico recesivo, no tiñen nada en absoluto en ninguna parte con la cadena alfa 3 y con la cadena alfa 5 solo se tiñe un poquito en la cápsula de Bowman y en algunas zonas tubulares porque la membrana basal de esas zonas también tiene cadena alfa 5, pero no en la membrana basal glomerular. Y pues esto sería un ejemplo de una mujer con un ligado al X, que algunas células sí que tienen el X sano y otras células tienen el X enfermo. Por eso hay este mosaicismo, esta parte en la que algunas zonas tiñen y otras zonas no. Y bueno, como el electrónico no siempre está disponible y sobre todo en la biopsia más antigua no lo tenemos siempre disponible, ¿qué podemos ver en un óptico que nos haga pensar que es un Alport? Pues la mala noticia es que no hay nada específico. Muchas veces el glomérulo es normal y las alteraciones que más típicamente se han vinculado a Alport es la focalis segmentaria. Entonces yo os invito a que si tenéis algún caso antiguo que no tenga electrónico y que tengáis como cambios mínimos sin electrónico, pero nunca hizo un nefrótico, o expansión mesangial sin electrónico, pero no quede muy claro, o recibió inmunosupresión y nunca respondió a esa inmunosupresión. Os invito a que también no solo a los nuevos que vienen a la consulta, sino casos que tengáis antiguos un poco atascados y que podáis echarle una second look, igual hay que pedirle un estudio genético. Bueno, entonces, ¿cómo de frecuente es esto? ¿Cuánto dependiente tengo que estar? La realidad es que no lo sabemos. Todos estos datos, que son los primeros que vienen en cualquier revisión o en cualquier libro de literatura, fijaos que están basados en estudios súper antiguos y normalmente hablan casi solo de los casos súper típicos de Alport ligado al X que han entrado en diálisis jóvenes y que por tanto está muy claro. Pero la realidad es que hoy en día desconocemos por completo la epidemiología del Alport. ¿Y por qué sabemos esto? Porque en estos estudios, que luego volveremos un poco sobre ello, vemos como si cogemos a una corte de pacientes que como cogieron aquí ya en diálisis y se le hace un estudio genético a todos, muchos de ellos van a tener, bueno, muchos de ellos, un 9% van a tener alguna alteración monogénica que explique su enfermedad renal. Y de ellos, una gran cantidad de ellos van a ser mutaciones en los genes de Alport y fijaos, estos pacientes no estaban catalogados como una hereditaria, estaban catalogados como una típica glomerular no biopsiada o enfermedad glomerular que ya se ha pillado tarde y no se ha podido biopsiar o no se llegó a ninguna conclusión, etc. Y cuando cogemos no solo a los que están en diálisis
por cualquier causa, sino más específicamente a los que tienen una enfermedad renal no filiada, vemos que el porcentaje de pacientes que tienen mutaciones en los COL4A son muy grandes. O sea que realmente la epidemiología es desconocida, hay muchos casos por descubrir. Y Jason, que salió el año pasado, fue como un poco a mirarlo desde el otro punto de vista, intentar revisar estudios genéticos hechos en bases de datos a gente sana, que no es que tuviera enfermedad renal, y ver cuánto de frecuente era encontrarse una variante en alguno de los genes de Alport. Y realmente es tremendamente frecuente. Fijaos que se encontraban a 1 en cada 106 individuos alguna variante identificada como patogénica, o sea, ni siquiera con duda, en alguno de los genes de Alport. ¿Es porque 1 de cada 106 personas del mundo va a tener un Alport? Pues seguramente que no. Seguramente es que en el futuro iremos viendo cómo, según qué variantes, según qué genes, esto pueda producir en sí mismo una enfermedad o en muchos casos probablemente esto actúe como un factor de riesgo de desarrollar enfermedad renal. Mi impresión es que a lo mejor un diabético que tenga una variante en COL4A seguramente va a desarrollar con más probabilidad una nefropatía que un diabético que no lo tenga, ¿no? Por ejemplo, que pueda funcionar eso como un factor de riesgo. Y bueno, pues, ¿cuál es el cuadro clínico? Os lo sabéis, la microhematuria, que aunque es tremendamente frecuente, también quería recalcar que no es universal, 97% de los casos, o sea que alguno hay que no tenga microhematuria, la proteinuria y la enfermedad renal progresiva. Ya hemos dicho antes que en los ligados al X y en el autosómico recesivo la llegada a diálisis es muy pronto en la vida, la gente muy joven. En los autosómicos dominantes, desconocido, porque no los teníamos casi diagnosticados, no os puedo decir a qué edad llegan. Lo normal, lo habitual es que o nunca o más mayores que los recesivos y que los ligados al X, pero estar por dilucidar, porque si tenemos mucha gente en diálisis que no estaba diagnosticada, pues habrá que ver a qué edades llegaron, habrá que investigarlo, no lo sabemos. Y lo que sí que os puedo decir también es que lo que hemos visto hasta el momento es que hay muchísima variabilidad intrafamiliar. Igual que en la poliquistosis, tú a un paciente le puedes decir que más o menos, no siempre y con factores un poco que hay que ver, pero más o menos se suelen parecer los hijos a los padres. En el caso del Alport, no. Igual hay una persona que llegó a diálisis con 50 años y en la misma familia la hermana solo tiene microhematuria y la hija llega a diálisis con 30. O sea, hay realmente mucha dispersión en la forma de presentación dentro de la misma familia. Entonces, para esto, solo 2 pinceladas, por eso estamos registrando todos estos casos en la SEN. Os invito a todos a que si tenéis casos de Alport en vuestros hospitales, metáis los datos en el registro de la SEN, porque realmente nos parece muy interesante que si cuanto más estáis diagnosticando de Alport, recopilamos todos esos datos clínicos, al final pues podremos llegar a conclusiones sobre la verdadera incidencia que tiene al menos en nuestro medio y también cómo se distribuyen las diferentes variantes, cómo evolucionan y le podamos dar más información a nuestros pacientes. Esta es la parte de registros de la SEN, así de fácil, no hace falta darse de alta ni nada, solo meteros en el registro, poner vuestro hospital si es que no está ya en el listado de hospitales, lo añadís sino en un momento, y metéis, aunque sea una sola visita del paciente con los datos basales que tengáis, los datos de la biopsia y del estudio genético, biopsia si se ha hecho, si no, no. Y no se tarda demasiado, luego hay visitas de evolución, pero si no hacéis ninguna visita de evolución no pasa nada, con que metáis cada paciente que tengáis será suficiente. Y bueno, pues nada más, avanzamos con el siguiente caso. Muchas gracias. Venga, respiro mientras. Vamos a darle descanso. Hemos visto 4 casos de enfermedades hereditarias renales que de hecho son consideradas las más frecuentes. Y Isabel ya nos ha dicho que probablemente tenemos desconocimiento para saber si hay otras que puedan tener la misma frecuencia. Y yo ahora me gustaría focalizar vuestra atención en aquellos pacientes que podáis tener en las consultas con enfermedad no filiada. Luego veremos algo más de datos, pero a nivel europeo, por ejemplo, los últimos registros dicen que un 20% de los pacientes que llegan a diálisis o a trasplante es por una nefropatía no filiada. Es una auténtica barbaridad. Además, en esos registros, en el americano hablan de un 14%, hay muchos pacientes que están catalogados como hipertensión o diabetes y nunca tuvieron una biopsia. Por tanto, el porcentaje de pacientes que a día de hoy trasplantamos o entran en diálisis con no filiada es muy importante. Y la genética en muchos de ellos puede ser útil. Ya hemos visto el estudio que hay más importante que se publicó en New England, que 300 pacientes con no filiada, un 10% tenían enfermedad hereditaria. Si además tenemos antecedentes familiares, ese porcentaje se va a disparar. Si además el paciente ha llegado
a diálisis o a trasplante a una edad joven va a ser mucho más alto. Por tanto, intentar que ningún paciente, especialmente con antecedentes familiares, o un paciente que evoluciona muy rápido, se quede con una anofiliada, pudiendo tener estrategias y herramientas como tenemos a día de hoy. Y os comparto una experiencia real con lo que escribí yo en los cursos y con las analíticas tal cual. En este caso era agosto del 2018, un chico joven, 27 años, sin alergias, exfumador desde hace poquito, y nos habla de unos antecedentes familiares ya muy claros. El padre actualmente en ese agosto del 18 tenía 52 años, ya requirió tratamiento sustitutivo renal a los 44 años en otro centro y nos dice él que lo único que sabe es que le habían orientado como que podría ser una nefropatía IgA porque era la glomerulopatía más frecuente, pero que cuando llegó las corticales eran muy adelgazadas, llegó con creatininas de 15, entró en diálisis y no pudieron biopsiarlo. Actualmente está trasplantado en los últimos 7 años y además nos habla de una abuela paterna que también parece ser, aunque no tiene muchos detalles, vivía en el pueblo, que falleció por una insuficiencia renal crónica avanzada. ¿Qué sabemos de él? Nos lo remiten desde otra comunidad porque parece ser que en los últimos 8 años están viendo que tiene la creatinina cada vez más alta, lo corroboramos, nos trae analíticas previas y ya vemos que desde 2011 vemos que la creatinina que previamente era normal nos sube a 1,29 y progresivamente en esos 7 años va subiendo de manera muy lenta, muy progresiva, hasta la última analítica que tiene en su centro de atención primaria con una creatinina de 1,7. Revisamos todas esas analíticas, tiene algunos sedimentos, en ningún caso se ve microhematuria ni leucocituria y en ningún caso no tiene ni proteinuria ni albuminuria. Así que es verdad que están la mayoría de pruebas hechas con un lapstick. Lo recibimos, hacemos un estudio completo, complemento estrictamente normal, serologías víricas negativas, inmunoglobulinas séricas normales. Le hacemos una autoinmunidad porque tenemos una anofiliada, pero raro porque tiene un sedimento inactivo, no tiene síntomas sistémicos y todo es negativo. Y además tiene una ecografía en el 2011 cuando empieza y se la repetimos en esta visita que morfológicamente los riñones son estrictamente normales, cortical preservada, no tiene litiasis, no tiene dilatación de la vía urinaria. Y esta es la analítica, no se ve, pero os digo lo que hay en negrita. Tiene una creatinina de 1,62 con un filtrado de 57 calculado por CK de EPI, un BUN de 28, un ácido úrico de 9,3, triglicéridos de 193 y un hierro de 54. El resto es estrictamente normal, incluyendo el ionograma, incluyendo un sedimento de orina y en orina reciente al menos ratio proteínas creatinina, ratio albúmina creatinina, estrictamente normal. Entonces aquí, ¿qué haríais vosotros en vuestra consulta? Después de... No, esta no es la pregunta que tocaba yo creo que ahora. Vamos a la pregunta que no es esta. La pregunta era básicamente ¿qué haríais? ¿Vale? Si ante un paciente, en este caso con antecedentes familiares y una insuficiencia renal crónica que va progresando lentamente, ¿le haríais una genética porque creéis que tiene un componente familiar y os centraríais en un patrón, sobre todo de genes tubulointersticial? ¿Lo haríais más en un patrón a nivel glomerular porque nos hablan de que el padre quizá tenía una nefropatía IgA? En vuestro medio no podéis hacer estudio genético y le haríais una biopsia para intentar filiar lo que tiene o independientemente le ponemos IECAS o ARA2 y a lo mejor también un inhibidor de la GLT2. ¿Qué haríais? No tenemos Mentimeter. ¿Qué haríais en esta mesa? ¿Le haríais genética? ¿Sí? ¿Podéis hacer genética? ¿Y qué le haríais? ¿Un patrón? ¿Qué le diríais al genetista? ¿Que queréis un patrón de enfermedad glomerular, tubulointersticial? ¿Hacéis una genética de enfermedad renal crónica no conocida? Si se puede, le pediremos un panel de todo. ¿Y qué incluye vuestro panel? Incluye la poliquistosis, también tubulointersticial autosómica dominante, CACUT, Alport. Y creo que ahí, más o menos. Perfecto. ¿Alguien haría algo diferente a lo que han dicho en esta mesa? ¿Alguien lo biopsiaría? ¿No? ¿Tú sí? ¿Aquí también? ¿Allí también? ¿Por qué no tenéis genética o porque creéis que os aportaría algo diferente? Vamos a pasar el micro para allí.
Nosotros aquí en Reina Sofía sí tenemos disponibilidad de genética y es verdad que no nos suelen poner muchos problemas, pero es verdad que un chico joven, 27 años creo que era, ¿no? 27. 1,6 de creatinina, yo creo que la biopsia además te va a dar datos pronósticos. A lo mejor luego le pediría el estudio genético, que a lo mejor lo completaría, pero yo creo que la biopsia tiene indicación porque una insuficiencia renal no filiada en un paciente joven, independientemente de que no tenga alteración urinaria, yo sí le haría la biopsia. Y a lo mejor luego pues lo completaría con un estudio genético, pero yo creo que la biopsia, pronóstico, todo puede dar información. Yo creo que es un punto importantísimo. A lo mejor el diagnóstico, si pudiéramos, y con este componente familiar no es tan necesario, pero evidentemente pensar siempre como nefrólogos que la biopsia nos aporta más que el diagnóstico y que el pronóstico puede ser muy importante. Evidentemente la investigación, si ampliaríamos con electrónica o no, pues podría ser una información relevante. Pero evidentemente si pudiéramos escoger, escogeríamos genética y quizá, no sé qué pensáis vosotros, pero por la presentación clínica más de un patrón tubulointersticial si tuviéramos que escoger. ¿Vale? Entonces, en ese momento yo no podía poner genética en mi hospital, con lo cual, independientemente de que estaba de acuerdo en que la biopsia podía dar información, lo primero que hicimos es hacer una biopsia y os la comparto tal cual, ¿eh? Es una muestra insuficiente porque veis que solo cazamos 6 glomérulos y los cambios a nivel glomerular, como más o menos intuíamos por la presentación clínica, son poco relevantes, pero sí que es verdad que nos hablan de que de esos 6 glomérulos uno parece ser que está globalmente esclerosado, el otro parcialmente, y que otro más tiene un engrosamiento capsular fibrocelular. Lo que decíamos antes de que la histología a veces, y más en muestras insuficientes, nos puede confundir. Alguien podría pensar que quizá esto es un patrón de lesión de segmentaria y focal, por esa sinequia, por esa esclerosis en uno de los glomérulos, pero es evidente que es insuficiente y parece que la patología se está centrando sobre todo a nivel intersticial, donde vemos un infiltrado inflamatorio de aspecto inactivo y ciertos focos de fibrosis intersticial y de atrofia tubular con una inmuno totalmente negativa. Entonces, ¿ahora qué haríais? Tenemos una biopsia insuficiente para el diagnóstico y yo quiero volverlo a repetir. Me interesa mucho ver que no hay algo diferente a nivel glomerular o en la electrónica. Le pondría tratamiento porque ya he detectado que tiene una hiperuricemia, por tanto le pondría loporinol. Además, he hecho un estudio calcio-fósforo y tiene un hiperpara secundario, le pongo rocaltrol y por esos triglicéridos y el colesterol le pongo simvastatina. O lo que decíamos antes, nos centramos en el estudio genético, patología tubulointersticial, los antecedentes son muy importantes. O puedo hacer alguna prueba de imagen que me oriente, quizá no tanto como ponemos ahí la nefrodenoptisis como una opción por la edad que tiene, pero sí a la que antes conocíamos como enfermedad quística medular, que podíamos ver quistes que nos podrían orientar. Nuevamente, aún no disponíamos de genética, entonces empezamos tratamiento de lo que vemos, le pedimos una resonancia, que ahí lo que tenéis es la indicación que nos dice que los riñones son estrictamente normal, y mirar la evolución, la misma que habíamos visto hasta ahora. Sigue progresando poco a poco esa caída constante de la función renal sin ningún tipo de expresión a nivel de la orina. Con lo cual, ahora sí, la pregunta que tocaba antes era la de que finalmente vuestro gerente os permite hacer el estudio genético. ¿Qué creéis que os aportaría la genética? No sé si puedo volver atrás y ponerla cuando tocaba. Esta, ahora sí. Nos daría un potencial diagnóstico etiológico y por tanto tendría repercusión en el paciente y en los familiares. Tendría una importante información pronóstica, como decíamos antes, de la biopsia. Si tienen deseo gestacional, valorar tratamientos dirigidos o valoración de manifestaciones extrarrenales. Y esta es una pregunta trampa porque la genética nos aporta todo eso. Lo que decíamos antes de la biopsia, que no solo es diagnóstico, nuevamente la genética aporta mucho más cosas que no solo un diagnóstico etiológico, que ya puede ser muy útil y que puede ser muy importante, porque evidentemente, como respondíais la mayoría, se podía haber ahorrado tranquilamente una biopsia si lo único que buscaba era el diagnóstico. Pero además del pronóstico y del diagnóstico, pues evidentemente podemos tener manifestaciones, como decíamos antes, extrarrenales y las voy a poder ir a buscar y va a tener una implicación muy importante. Si este paciente, como preveemos por la evolución, acaba en diálisis y lo quiero trasplantar o incluso lo quiero trasplantar de donante vivo, ¿lo voy a poder hacer con garantías o va a recurrir esa enfermedad? Pues es muy importante conocerlo o incluso si hay algún ensayo clínico abierto, poderlo introducir porque hasta ahora no tenemos un diagnóstico etiológico. Por tanto, la genética nos da el diagnóstico, nos da el pronóstico, pero muchas otras aportaciones
que son relevantes a la hora de estudiar a nuestros pacientes. Y esto es lo que encontramos en nuestro paciente. Encontramos una variante patogénica en el gen de UMOD que podría explicar que el paciente tenga una túbula intersticial autosómica dominante. La importancia que decíamos del estudio genético, especialmente cuando hay una historia familiar, cuando hay manifestaciones extrarrenales que nos lo sugieren, para poder quitar ese lastre que es la no filiada y que tenemos índices tan importantes en los diferentes registros. Un poquito de resumen de la entidad. Las que son más frecuentes o creemos que son más frecuentes es la UMOD y el MUC, y luego veremos que el MUC, por Next Generation, que es lo que yo os he enseñado que hicimos o que pudimos ofrecer a este paciente, se nos escaparía. Por tanto, si en este paciente hubiera sido negativo, hubiéramos tenido que seguir adelante con otras técnicas para buscar que realmente no tuviera este tipo de patologías, porque lo característico es eso, que vaya progresando lentamente la insuficiencia renal, que el sedimento me explique poco, que la proteinuria y la albuminuria me explique muy poquito, incluso la histología no siempre es útil para hacer un diagnóstico etiológico. Lo que decíamos antes, probablemente esté infradiagnosticada, porque cuando miramos el Next Generation es capaz de identificar únicamente un 30% de los MUC1, que creemos que es la segunda causa, pero es que no lo sabemos, porque muchas veces no hemos tenido acceso a la tecnología necesaria. Respecto a la evolución, la habéis visto en nuestro paciente y es un ejemplo típico. Va perdiendo función renal, el sedimento es inespecífico, a veces vemos alteraciones de la concentración y la histología, lo que decíamos, a veces nos podemos equivocar a la hora de interpretar porque un patrón de lesión que podría confundirse con segmental y focal, y algunas claves nos dicen que la electrónica podría ser útil porque podríamos ver la acumulación de uromodulina, pero mucho mejor si tenemos un estudio genético que lo respalde. Me vais a decir, bueno, has hecho el diagnóstico, pero no tienes un tratamiento etiológico a día de hoy. ¿Qué te ha aportado la genética? Pues como decíamos, la posibilidad de seguir aprendiendo y ya empezamos a tener ensayos clínicos con diferentes moléculas que esperemos que en un futuro puedan cambiar la historia natural de esta enfermedad. Le voy a poder dar una información muy importante en su caso y es que se va a poder trasplantar como su padre y como hemos visto lleva 7 años trasplantado y no hay ningún atisbo de recurrencia de la enfermedad. Y en cuanto al manejo hay bastante poca consenso en si el allopurinol, que es muy típico que estos pacientes hagan hiperuricemia o gota, va a tener un impacto en la supervivencia renal a largo plazo y el manejo del resto de complicaciones de insuficiencia renal crónica va a ser similar a cualquier otra etiología. Simplemente para que lo tengáis, la tabla de cuándo suelen debutar y de qué manera, pero sobre todo esta diapositiva es para el MUC1, lo que decíamos, Next Generation se nos va a escapar la gran parte de los pacientes y lo tenemos que enviar a centros especializados que puedan hacer espectrometría de masas o este snapshot mini sequencing. Por lo tanto, como resumen, y no voy a entrar mucho porque ahora Isabel va a hacer un repaso de todo ellos, es importantísimo saber las red flags de cuándo pedir un estudio genético y qué pedir y sobre todo mirar todas las bondades que puede tener. El hecho que decíamos, la odisea de que estos pacientes vayan de especialista en especialista y acaben incluso en diálisis sin un diagnóstico etiológico, que los hayamos tenido que biopsiar a veces, en este caso podríamos haber hecho 2 veces porque la primera ha sido insuficiente. Las manifestaciones extrarrenales, importantísimo, lo hemos visto antes en la poliquistosis, pero hay muchas entidades genéticas que vamos a tener que ir a buscarlo de manera proactiva y sobre todo la posibilidad de que no se herede en la descendencia, si podemos hacer una selección de embriones, de que no recurran el trasplante y la necesidad de tener cada vez más mejor etiquetados estos pacientes para a través de registros, como nos decían antes, aprender más, pero incluso para poder entrarlos en ensayos clínicos. Gracias. Perdón, Bueno, queríamos hacer una pregunta por aquí. Claro. ¿Es obligatorio o está indicado pedirle el estudio genético al padre que estaba trasplantado? ¿Quieres contestar? En el padre lo podríamos hacer más fácil. No haría falta hacer un Next Generation y podríamos ir a buscar directamente la mutación que hemos encontrado. Obligatorio, siempre lo que decía Isabel, contra mejor tengamos estudiadas a las familias, mucho mejor. Y ahora veremos un poquito las claves en función de lo que nos informa el genetista. Eso es. En este caso la variante era patogénica. Casi, vamos, no es meramente obligatorio, el padre la va a tener. Te informa un poco más de la familia, pero a poco que el resultado no sea patogénica, sí que es obligatorio demostrar que en el padre esa otra variante era la misma que le había dado la clínica. En general, normalmente, lo que se recomienda es que el primero en estudiar sea el que la clínica más florida tenga. O sea, que ahí a lo mejor podríamos haberle hecho el estudio genético. Lo que pasa es que en ese momento se estaba estudiando al hijo, ¿no? Pero igual se le podría haber hecho el estudio genético al padre. En este caso, el hijo también tenía bastante clínica, pero normalmente se intenta buscar de la familia el que tiene, llamarle caso índice, el que tiene la clínica más florida y a ese hacerle el estudio grande.
Bueno, entonces, esta sería la última parte, un poco resumen de lo que hemos ido viendo y también por puntualizar alguna cosa más que se nos queda en el tintero con lo previo. ¿Cuándo tenemos que entonces pedir un estudio genético? Ya hemos hablado de estos estudios, pero si hay una de las pocas cosas que se nos tiene que quedar clara hoy es cuánto de poco diagnosticadas están la mayoría de las enfermedades hereditarias y ahora que es más fácil tecnológicamente intentar diagnosticarlas, cómo tenemos que ir a por ellas, ¿no? Ya hemos dicho que en este estudio de 2019, en este New England, encontraron un rendimiento de un 9% en cualquier paciente que simplemente había llegado a diálisis. Pero además ese rendimiento sube a un 20%, 21% si cogemos a los que tenemos etiquetados como no filiadas. Ojo a quién etiquetáis como no filiada, es que hay mucha gente puesto como hipertensiva o como vascular y a lo mejor no se le han hecho suficientes estudios y quizá eso sería mejor una no filiada, o sea que a veces hay que revisar un poco también cómo tenemos etiquetado a los pacientes. Pero dentro de aquellos que podemos considerar como no filiadas, el porcentaje de pacientes que tienen una monogénica, no estamos hablando de poligénicas, de factores de riesgo, no, de una monogénica detrás que pueda explicar su enfermedad renal es muy alto. Y además de todo tipo de enfermedades, así que tenemos un poco que ir a ello. Y con todo esto, pues, ¿a quién le podemos pedir un estudio genético? Pues bueno, ¿qué ventajas tiene pedir un estudio genético, ¿no? Y con eso nos podemos ir respondiendo. Lo primero, pues la confirmación diagnóstica en los casos dudosos, es decir, poderle poner una etiqueta que, como decía Miki, ya es de por vida para un paciente, o sea que eso pues, puede tener su ventaja. En algunos casos, el tratamiento dirigido, en el Fabry, en la hipomagnesemia con hipercalciuria. Es verdad que no muchas otras tienen de momento un tratamiento específico dirigido, bueno, el tolvaptan en la poliquistosis, pero cada vez más hay ensayos clínicos dirigidos a estas enfermedades y cuantos más diagnósticos tengamos, más ensayos clínicos habrá. Así que esta ventaja cada vez irá siendo mayor. Luego nos va a ayudar a la estimación del riesgo de progresión. Obviamente, cuando tengo bien etiquetado a un paciente, bien diagnosticado, le puedo dar más información a ese paciente de cómo va a evolucionar. Así que eso nos va a dar a nosotros y a él mucha información. Lo siguiente sería detectar qué otros pacientes de esa familia están en riesgo, como ese caso clínico que os contaba yo, que detecté luego al padre que tenía proteinuria, descenso del filtrado glomerular, pues lo metemos también dentro de nuestro redil de nefrología, le ponemos su tratamiento adecuado para la tensión, su bloqueante del sistema renina-angiotensina, o sea, también detectamos qué otros familiares están ya con clínica o pueden desarrollarla y, por tanto, le hacemos un seguimiento y un tratamiento precoz de las alteraciones que puedan ir surgiendo. Y el consejo genético, ya hemos mencionado que existe la posibilidad de la selección de embriones que se está haciendo, que mínimo que los pacientes al menos tengan esa información de que eso se puede hacer. Obviamente no es obligatorio, pero para hacer un consejo genético en cuanto a selección de embriones hace falta tener la mutación, porque eso es lo que van a buscar en los embriones a la hora de hacer la selección. O sea, hace falta haber hecho un diagnóstico genético y tener exactamente la mutación que está generando la enfermedad. Luego, más cosas, pues la otra ventaja es a la hora de trasplantar al paciente. Hay algunas enfermedades que recurren en el trasplante, como el hemolítico urémico atípico genético o la hiperosaluria primaria recurren, hay que saberlo. Hay otras que no recurren nunca y eso está muy bien también saberlo a la hora de trasplantar. O hay algunas que tienen complicaciones específicas, como el Alport, que puede dar una antimembrana basal. No contraindica el trasplante, pero está bien saberlo y estar pendiente de que eso pueda ocurrir. Y luego, y muy importante, la selección de donantes de vivo, me refiero, dentro de la misma familia. Hay casos, bastantes casos, por desgracia, publicados de un donante más joven, una hija, un hijo del paciente que se ha trasplantado, que era donante de vivo y que luego resulta que tenía la misma enfermedad hereditaria que el padre o la madre. Entonces, si tú no tienes bien catalogado a los pacientes, seleccionar un donante de vivo puede ser peligroso, porque puede ser peligroso para la evolución del propio donante. Luego, el diagnóstico de afectación extrarrenal, lo ha hablado muy bien Miki antes, pero muchas de estas enfermedades tienen otras posibilidades de afectaciones extrarrenales y detectarlas a tiempo puede ayudar a evitar complicaciones. Y la última parte es un poco lo que hemos hablado de que en algunos casos incluso podemos ayudar a evitar algunos procedimientos como según qué casos la biopsia renal se podría llegar a evitar, no siempre obviamente, hay veces que da más información, pero a veces se podría llegar a evitar o incluso poner terapia inmunosupresora que en ocasiones hemos puesto y que no ha servido para nada porque la causa era hereditaria. Así que con todas estas ventajas, las CADIGO del año pasado pues decían que más o menos estas son las potenciales indicaciones, que son casi las mismas,
pero ojo, cuidado, porque siempre esto, ellos dicen potenciales, porque desde luego va a depender de la posibilidad que tengáis vosotros de pedir estudios genéticos, de lo que cuesten, de lo complicado que os lo pongan, hablando entre comillas, y de lo rápido o lento que vaya a venir el resultado. Obviamente, si tenéis a un paciente con un síndrome nefrótico, probablemente es que no tiene ningún sentido pedir un estudio genético antes, porque va a tardar X meses en tener un resultado y desde luego lo más sensato es hacerle una biopsia renal. Obviamente, esto no es que vaya a sustituir una cosa a la otra. Hay que evaluar en cada caso según las posibilidades, los tiempos, los dineros de los que dispongáis y adaptarlo a tal. Pero indicaciones generales, potables, potenciales y al menos que en la mayoría de los sitios deberían estar es siempre que en aquellos fenotipos en los que sea muy probable encontrar una monogénica, pues poliquistosis, por ejemplo, en el síndrome nefrótico ya se ha puesto inmunosupresión y vemos que es córtico-resistente, en esos casos está indicado, o cuando el inicio de la enfermedad es muy pronto en la vida, en gente muy joven, también está indicado, cuando tenemos claramente historia familiar, hay muchos antecedentes familiares en la familia, o hay otros síntomas sistémicos, hay una enfermedad sindrómica, o hay consanguinidad en la familia, en esos casos pues, seguramente hay que hacer antes el estudio genético. También si lo que sospechamos por los datos clínicos es una enfermedad que pueda tener tratamiento, ahí no se nos puede olvidar hacer el estudio genético lo antes posible. Y luego pues, el resto de las cosas las hemos hablado, como alternativa quizá a la biopsia o como acompañamiento a la biopsia o en aquellos casos que no se pueden biopsiar por algún motivo o siempre que vayamos a tener un donante de vivo que pueda, y el caso en esa familia pueda ser sospechoso de enfermedad hereditaria. En los casos de enfermedad renal de etiología desconocida, esto sería pues seguramente un dato más a tener para poder etiquetar a un paciente de etiología desconocida. O sea, quizá antes de etiquetarle como etiología desconocida hay que haber hecho también un estudio genético. Y el resto de las cosas que hemos hablado de las recurrencias, del tratamiento inmunosupresor o de la información pronóstica. Entonces, todo esto, como digo, depende de lo que dispongáis. Mi siguiente pregunta para vosotros es ¿cómo se gestiona esto en vuestro hospital? ¿Hay una persona encargada de las hereditarias o un equipo de personas encargadas dentro, digo, de la nefrología? Nefrólogos dedicados solo a las hereditarias que canalizan todos estos casos, hablan con el laboratorio de genética o con el genetista, o solamente cualquier nefrólogo puede pedir un estudio genético pero tiene que hablar con el genetista, tiene que pasar por una consulta de genética médica el paciente, o los diagnósticos los pide cualquier persona al laboratorio y no hay relación ninguna con nadie de genética, o realmente no hay nada, nunca pedimos estudios genéticos. ¿Vale? Bueno, pues hay respuestas muy dispares, como ya me imaginaba, porque hoy en día todavía se están desarrollando mucho todas estas unidades y entiendo que en cada hospital se hace un poco lo que se puede. Pero quiero invitaros, y preguntando esto, quería un poco que pusiéramos sobre la mesa a que realmente no se van a crear unidades más específicas de enfermedades renales hereditarias si no somos nosotros mismos los que las demandamos. O sea, normalmente en los hospitales más grandes puede haber un laboratorio de genética, en los hospitales más pequeños derivarán los estudios genéticos a un laboratorio de genética de un hospital más grande, esto es lo más frecuente, y en ese laboratorio va a haber alguien que es de biología molecular o de bioquímica dedicado a los estudios genéticos. Es alguien que sabe mucho de la parte de laboratorio, que no va a saber de la clínica, pero va a saber mucho del laboratorio y en quien os podéis apoyar. Luego están los genetistas médicos, que eso es un médico que ha hecho su residencia, no hay una residencia de genética, como sabéis, entonces muchas veces son pediatras que se han subespecializado luego en genética. Y ellos saben mucho de genética y mucho de sindrómicas, a veces no saben mucho de nefro. A veces, bueno, hay gente muy apañada, obviamente, como en todos lados, pero a veces necesitan que nosotros le digamos lo frecuente que son ciertas cosas o lo mucho que estamos diagnosticando ahora ciertas cosas para que ellos también le den esa importancia. O sea, que si no lo demandamos, si no lo pedimos, no va a estar ahí. Y luego estamos los nefrólogos que normalmente no tenemos ni idea de genética, que alguien puede haber que haya estudiado un poco más de eso, se dedique más, pero lo normal es no tener. Entonces, la idea es que, o lo ideal sería que hubiera una comunicación entre todos para podernos ayudar los unos a los otros. Y si no la tenéis, preguntar en vuestro hospital quién se dedica a esto, quién hace esto y buscad ayuda, porque realmente preguntando y comentando las cosas es cómo se llega a crear este tipo de unidades. Por ejemplo, en nuestro caso en Murcia, nosotros tenemos un laboratorio de genética para toda la región,
pero se derivan los casos con muchísima facilidad y tenemos una unidad en la que hay un nefrólogo de cada hospital y están 2 genetistas médicos también y los de laboratorio. Y discutimos casos con mucha frecuencia y la comunicación es multidireccional y muy fluida, con lo cual eso facilita mucho las cosas. La parte negativa, por ejemplo, es que nuestros estudios genéticos no son muy amplios, pero nos los dan muy rápido. Y si luego sigue estando la sospecha, pues quizá habrá que ampliarlo y ya los derivamos fuera, que habitualmente es a la pushback. Entonces, pues ha sido un poco la solución que hemos encontrado allí para poder hacer cada vez más estudios genéticos, muy baratos y muy rápidos, y luego a lo mejor en casos seleccionados ampliarlos más. Pues es una solución intermedia, cada uno podrá buscar según las características de su región, pero si no preguntáis, si no lo demandáis un poco, esto no va a surgir de la nada. Entonces, bueno, una vez que yo sí que he conseguido pedirle el estudio genético al paciente, me devuelven un informe. Ese informe normalmente lo redacta el de laboratorio. Entonces, un informe que o el genetista te ayuda a interpretar o tenemos que saber interpretar las 4 cosas que pueden venir un poco dentro de las palabrejas que ellos utilizan, ¿no? Esto sería un posible resultado que dice negativo. No se han identificado variantes en los genes prioritarios de posibles causas del fenotipo descrito y entonces, cuando yo recibo este resultado, soy yo el que tiene que hablar con el paciente. ¿Qué le puedo decir ante este resultado al paciente? Quédese tranquilo, usted no tiene ninguna enfermedad hereditaria, o quédese tranquilo, usted no tiene ninguna enfermedad renal hereditaria, o el resultado ha salido negativo, tenemos que repetirlo y ampliarlo, o no hemos podido encontrar ninguna causa hereditaria para su afección renal. De estas 4 opciones, ¿cuál elegiríais? ¿Vale? O sea, nadie le diría quédese usted tranquilo, no tiene nada, ¿no? Parece, no está mal. Realmente esto, ni el que haga el mejor estudio genético del mundo se lo va a poder decir a su paciente nunca. Sería un error decirle usted no tiene nada hereditario. Ojo que las cosas genéticas y hereditarias son muy sensibles entre los pacientes. Hay que tener mucho cuidado cómo se informan estas cosas. Y desde luego, nunca, o al menos de momento, podemos decir que hemos estudiado todo perfectamente bien y que estamos infinitamente seguros de que no hay nada hereditario ni genético. Así que estas 2, desde luego, no eran ninguna de las 2. Y estas 2, pues las 2 están bien, depende de lo que le hayamos pedido al paciente. Entonces, tenéis que saber qué es lo que estáis pidiendo, ¿no? ¿Cuál es la solicitud que se ha hecho al paciente que le habéis hecho? Esto... pues existen todas estas opciones, que no era exactamente una pregunta para vosotros, sino que depende un poco de la prueba que hayáis pedido, si ha sido un cariotipo, si ha sido un NGS, bueno, que existen todas estas opciones de cosas que le podemos pedir. No quiero que me lo respondáis porque no sabéis, yo solo he enseñado el resultado, ¿no? No sabéis lo que yo le había pedido a ese paciente. Entonces, tenemos que saber bien qué es lo que se le pide a los pacientes para poder interpretar un resultado negativo. Entonces, frente a esto existen varias opciones. Por una parte están lo más antiguo y seguro que todos conocemos bien, que son los cariotipos, los dibujitos estos de los cromosomas, donde podemos ver pues, la trisomía del 21, por ejemplo, ¿no? Se ve cuando un cromosoma hay 3 en vez de 2, o cuando de un cromosoma hay solo 1 en vez de 2. O sea, se pueden ver cosas muy grandes con un cariotipo. Luego hay otras técnicas dedicadas a ver también duplicaciones o delecciones, es decir, por número de copias, pero a fragmentos un poquito más pequeños. Esto sería el MLPA, que es capaz de ver si hay un trocito de cromosoma que está duplicado o que falta un trozo, ¿vale? Entonces, eso es un poco ver variantes de número de copia y para eso utilizamos el MLPA. Luego tenemos todos los que utilizan secuenciación de genes. De esto ha empezado a hablar ya Miki antes, la secuenciación que hemos utilizado tradicionalmente, la secuenciación de Sanger. Esto es coger un gen y mirar punto por punto todo de lo que está compuesto ese gen y entonces ver si hay alguna mutación o no. Por lo tanto, es un procedimiento lento que tarda bastante tiempo. Hacer eso de todos los genes de cada uno de los pacientes es inviable por el tiempo y el precio de lo que cuesta. Por eso antes hacer estudios genéticos era tan complicado. Entonces, ¿cuál es la novedad de estos últimos años? El NGS, Next Generation Sequencing, que es también una secuenciación de genes, o sea, también va a lo pequeñito, a saber la información detallada de cada uno de los genes, pero al poderlo hacer de forma mucho más rápida, porque lo hace en paralelo con muchas lecturas y las va comparando, vamos a obtener los resultados de forma mucho más rápida y más económica. Importante también, más económica. ¿Pero qué puedo yo secuenciar con NGS? Pues en resumen, casi lo que quiera.
Con NGS se puede secuenciar el genoma entero de una persona o se puede secuenciar el exoma, es decir, aquella parte del genoma en la que hay información que se utiliza. ¿Os acordáis que lo introné era aquello de la información que no utilizamos, que no se expresa en el fenotipo? Entonces, el exoma sería coger solo aquellas partes del genoma que sí se utiliza como información. Y esto sería pues de todo el exoma de un paciente, o sea, toda su información genética. Luego están los exomas clínicos, que sería coger todo el exoma de un paciente, pero de aquellos genes que en algún momento se han relacionado con alguna enfermedad. Y luego están los paneles de genes. ¿Qué es esto del panel de genes del que tanto hemos hablado hasta ahora? Pues es coger un grupo de genes que se haya relacionado con enfermedades de un subtipo en concreto que queramos, por ejemplo, todos los genes que se hayan asociado a alguna enfermedad renal y hacer un panel renal. Es decir, coger con NGS y secuenciar todos los genes que se hayan asociado alguna vez a alguna enfermedad renal. Y esto es lo que más se está utilizando hoy en día. Un panel de genes pues renal o incluso un panel de genes glomerular o un panel de genes de quísticas. Entonces, si yo le he pedido al paciente, en este caso, por ejemplo, un panel de genes y ese panel de genes incluye muy pocos genes y yo tenía una sospecha muy alta de que el paciente tuviera una enfermedad renal hereditaria, pues a lo mejor sí que le tengo que informar, el panel ha sido negativo, pero vamos a ampliarlo porque la sospecha es muy alta y tenemos que tener información de más genes. Fijaos que este panel, por ejemplo, es muy cortito, realmente no tiene muchos genes, pero tiene los genes más frecuentes asociados a enfermedades renales hereditarias. Cuando la sospecha es intermedia o la sospecha es claramente de poliquistosis o de Alport, el que sean negativos estos genes, pues seguramente me da bastante información de que el resultado genético es negativo y no hay que ampliar más. Por eso tenéis que saber qué es lo que hacen en vuestros hospitales y si hacen un panel de genes, intentad tener la información de qué genes tienen incluidos. Si os dicen, no, es un panel renal y tiene 300 genes, pues probablemente la mayoría de los asociados a enfermedades renales están incluidos, pero a lo mejor ese panel tiene 300 genes, pero porque han mezclado 20 de enfermedad renal, otros 20 de enfermedad hepática y han aprovechado un mismo panel para varias cosas. Así que la solución al final es que lo preguntéis vosotros y tengáis esta información, saber qué está incluido. Bueno, y entonces dentro de estos genes podemos ver que, por ejemplo, aquí están los de Alport y síndromes parecidos, poliquistosis, poliquistosis más atípicas, de autosómica, de nefritis tubulointersticial autosómica dominante, unos cuantos, de tubulopatías. Fijaos que también está el del Fabry. Mirad si en vuestro panel está el del Fabry, porque a veces he visto gente que se vuelve un poco loca pidiendo también las enzimas de Fabry cuando hay casos a lo mejor de sospecha. Igual si tienes algún otro antecedente familiar, vuestro panel ya incluye Fabry, no hace falta que hagáis todo eso. Luego, ya decíamos antes que el PKD1, aunque está investigado en la mayoría de los paneles, hay una zona que se parece mucho a otros pseudogenes y a veces los estudios genéticos, los paneles no nos dan la información suficiente en PKD1. Si tenéis mucha sospecha del PKD1, preguntad al de laboratorio si ha sido bien investigado ese gen o no. Si os dice que la calidad ha llegado al máximo, pues vale, perfecto. Pero si hay muchas sospechas, aunque sea hay que tener esa conversación. Y por último, no me entretengo mucho en esto porque ya lo ha explicado Miki, que el MUC1 no está nunca incluido por NGS porque no se puede investigar, así que si la sospecha es de tubulointersticial autosómica dominante, hay que pedir otras técnicas, en la mayoría de los casos solo en centros de referencia. Y bueno, ¿por qué no hacer entonces un exoma en vez de un panel de genes? ¿Por qué no hacerle un exoma entero de toda la información a todos los pacientes en sospecha? Aquí os pido opinión, ¿qué pensáis? Si es por el precio, por el tiempo en obtener los resultados, por el volumen de hallazgos secundarios e incidentales que podría conllevar, o en realidad pensáis que la mayoría de las veces pedimos exoma. Bueno, esta no es, porque ya os he dicho antes que lo que más se está utilizando son los paneles. En realidad, el resto, cualquiera de ellas, podría ser verdad porque es por todos esos motivos. Es más caro, es verdad, aunque cada vez estas técnicas van siendo cada vez más baratas y probablemente esto quizá en el futuro no sea lo más determinante, pero también es verdad que tenemos que tener en cuenta
la cantidad de hallazgos incidentales, es decir, que yo no estaba buscando ese hallazgo y de pronto me lo encuentro, y de hallazgos secundarios que me voy a encontrar cuando investigo cuanto más ADN, más hallazgos de este tipo me encuentro. Y es que esos hallazgos a veces nos pueden aportar una información valiosa para la persona, pero es que en muchísimos casos no aportan nada, solo generan más estrés en la familia y además, sobre todo, como no los hemos hecho buscando una clínica, no nos dan información suficiente para nosotros y nos llevan a tener que ampliar un montón los estudios que se le hace al resto de la familia y a ellos mismos para investigar cosas que no estaban sobre la mesa. Es decir, que el gran volumen de hallazgos incidentales y secundarios también es una de las partes negativas de estudiar demasiado a todo el mundo. Probablemente esto en el futuro cada vez se vaya facilitando con el tiempo cada vez más, pero ahora mismo todavía eso es difícil. Dime. Hola. Yo te quería hacer una pregunta en relación, igual luego lo comentas, pero bueno, yo creo que viene aquí bastante bien. Nosotros en Asturias hemos empezado pues hace año y medio, una cosa así, con los genetistas a trabajar un poco más, de manera más intensiva. Entonces, claro, lo que dices, ¿no? Cuando pides un exoma, te encuentras muchas cosas que luego nosotros no sabemos interpretar. Ellos sí. Pero yo le comentaba una cosa a la genetista y es que es bastante desalentador los estudios genéticos. Esa es la realidad. Cuando empiezas a pedirlo, yo este año habré mandado, no sé, pues igual 15 o 20 pacientes y habrán salido 3 o 4 positivos. Con el diagnóstico genético, claro. Y ahí en Asturias, a casi todos los que tienen una alta sospecha les hacen el exoma, ¿no? Y tienen lo de las variantes de significado incierto, que me imagino que es luego a lo que comentarás, vamos, ¿no? sí. Claro. O sea, incidir en que realmente el hecho de pedirles el exoma a esos pacientes que tienen una sospecha clínica alta es muy relevante porque lo que va a hacer es engordar las bases de datos. O sea, que quiero decir que es muy caro y te puedes encontrar cosas con las que luego no sabes lidiar, pero que yo creo que sí que es importante seguir pidiéndolo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Cada vez más engordaremos más las bases de datos. Solamente una cosa con esto, es que esos pacientes tienen que estar bien fenotipados. Tengo que tener suficiente información clínica de qué perfil tiene el paciente, porque si no, las variantes genéticas que me encuentre no me van a aportar absolutamente ninguna información. Por eso digo lo del estudio clínico primero, tanto familiar como fenotípico. Y tener claro, hay sospechas altas de enfermedades genéticas que te salen los estudios genéticos negativos o por lo menos variantes de significado incierto. Claro. Entonces, vamos a ver ahora un poco cómo interpretamos las variantes de significado clínico incierto. Bueno, dime. Bueno, no, igual ya lo vas a comentar ahora, pero es que el otro día fui a una sesión que hablaban de esto precisamente y cuando tienes una de significado incierto, si la clínica esa de la enfermedad se llega a convertir en de significado no incierto, ¿no? Vamos a contar cómo se hace esto, entonces. Tenemos en este caso, el siguiente sería encontrar, perdón, a ver, que he pasado demasiado. Lo siguiente sería, hemos visto un estudio genético negativo, ahora lo siguiente sería encontrar un estudio genético positivo. Tengo una variante patogénica en heterocigosis en GOL 4A4. Esto sí que es un estudio genético positivo. En este caso sí que le podemos decir al paciente que se tranquilo, ¿no? El diagnóstico de su enfermedad es un síndrome de Alport autosómico dominante, hay que completar el estudio familiar. En este caso, ¿qué es lo que pensáis? Si ya tenemos una variante patogénica en heterocigosis en el COL 4A4, ¿cuál sería vuestra opinión? ¿Tiene usted un síndrome de Alport autosómico dominante o recesivo? Hay que completar el estudio familiar. Quédese tranquilo, era una variante patogénica en heterocigosis en COL 4A4. Vale, la mayoría de vosotros ve claro que es un síndrome de Alport autosómico dominante. Algunos sigue pensando que lo suyo sería completar el estudio familiar. Está muy bien, pero si el resultado es claramente positivo, una variante patogénica, que como bien ha dicho el compañero de Asturias, no son tantas, ahí el diagnóstico está claro. Completar el estudio familiar es más por buscar familiares en riesgo, pero no por terminar el diagnóstico, ¿vale? Ahí el diagnóstico sí que estaría más claro. Si tengo una patogénica en PKD1, en COL 4A4, en el gen GLA, si tengo una variante patogénica, significa que se han informado muchas familias con la patología con esa variante y que además alguien ha cogido la variante, ha creado una proteína que venga de ese gen mutado de esa forma y ha visto que la proteína resultante genera esa enfermedad. O sea, la mayoría de las veces ha habido un estudio de laboratorio detrás
que demuestra que esa variante da lugar a una proteína no funcionante. Y esto es que la mayoría de las veces no lo tenemos. O sea que si vuestro resultado es claramente patogénico, podéis decir con la boca mucho más grande que sí que está el diagnóstico. Pero el problema es que la mayoría de las veces los resultados no son esos, sino son estos otros que ya nos estaban preguntando por aquí en la mesa y que son de los que vamos a hablar ahora. Muchas de las veces el resultado que nos encontramos es esto, una variante de significado clínico incierto. Las variantes pueden ser claramente benignas, claramente patogénicas, probablemente benignas o probablemente patogénicas, o lo que está en medio, que es una variante de significado clínico incierto. ¿Qué significa esto? Normalmente te ponen, o sea, tiene que cumplir una serie de requisitos para que te la clasifiquen de una manera o de otra. Normalmente te explican por qué requisitos la han clasificado de una manera, pero habitualmente la de significado clínico incierto es porque en algunas bases de datos aparece como patogénica, en otras como benigna, no queda claro. Tenemos una forma bioinformática de predecir cómo será una proteína con ese gen y la predicción no queda claro que sea patogénica. Entonces está esto de la variante de significado clínico incierto. Con este informe, ¿qué le podré decir al paciente en este caso? Ni quédese tranquilo, que no tiene nada, ni estoy seguro de cuál es el diagnóstico de la enfermedad, sino que en general, y en este caso sí, en una variante de significado clínico incierto, el siguiente paso sería completar el estudio con un estudio familiar. Y estos son los estudios de cosegregación que ya os adelantaba al principio, que son estudios familiares muy completos, en los que vamos a coger esas variantes de significado clínico incierto y las vamos a buscar en la mayoría de las personas de la familia posible. Entonces, tanto las variantes de significado clínico incierto como las variantes probablemente patogénicas tenemos que intentar buscarlas en todos los miembros de una familia y ver si esos miembros de la familia que tienen esas mismas variantes también tienen la clínica. Entonces me preguntaba la compañera por allí si esa variante podrá ser reclasificada. Seguramente yo voy a poder reclasificar esa variante como probablemente patogénica. Pero para poder conseguir reclasificarla como variante patogénica con seguridad, haría falta un estudio de laboratorio detrás. Pero sí que puedo por lo menos identificar que esa variante tiene significado clínico en esa familia y me va a ayudar a detectar otros familiares en riesgo. Así que todas esas variantes van a necesitar ese estudio familiar. Y bueno, como última cosa, entonces, no olvidar nunca que tenemos que tener muy bien catalogados a los pacientes, muy bien fenotipados, saber bien la clínica, si no, no nos va a servir de nada el estudio genético y no lo vamos a poder interpretar. Y además, muy bien catalogada al resto de la familia. Si hay antecedentes familiares, ¿de qué son estos antecedentes? ¿Son de quistes? ¿Son también de una enfermedad glomerular? Y pensar exactamente pues, para qué estamos pidiendo el estudio genético y qué haremos después con esos resultados. No solamente engrosar el número de estudios genéticos que pedimos, sino intentar un poco dirigirlo hacia algún lado u otro. Y ya está, con esto acabamos. Muchas gracias. Y no hemos hablado de consentimiento, acordaros, y especialmente los que hacéis exoma, consentimiento, y luego que si encontráis algo que no esperabais, el consentimiento de qué vamos a hacer con eso. Es importante, ¿eh? El consejo genético y pedir siempre el consentimiento en función de la prueba que hagáis tendrá que ser más o menos completo y también pensar que las regulaciones a nivel europeo son muy diferentes y a nivel mundial. ¿eh? Sí, que podéis encontrar... yo creo que lo más importante es que haya un servicio de genética. Correcto. Que son los que lo ven todos los días, ven a las familias, les hacen los estudios, que quizá a nosotros igual se nos escapa un poco todas esas cosas de los consentimientos y de la gestión de los datos del estudio genético. Y luego que sigas, que aunque no hayas encontrado nada... Eso es lo que yo quería decir, que realmente lo que decía la genetista es que es como muy desalentador, pero que hay que seguir pidiéndolos porque es la única manera de... Por cuestiones de tiempo no os he enseñado el estudio GenSen, pero sabéis que es un estudio que muchos de vuestros centros están participando, que está buscando en pacientes jóvenes por debajo de 45 años que hayan requerido tratamiento sustitutivo renal y estén como no afiliadas. Y os puedo decir que ya han analizado 70 pacientes, el 30% tienen variantes patogénicas y el 30% tienen de significado incierto. Es una barbaridad. Por tanto, especialmente si tienes bien seleccionados los casos, te acabará saliendo y el rendimiento verás que tiene sus frutos y tiene un muy buen resultado.